Bueno, eh, buenos días a todos, que el Señor los guarde, los bendiga. Como siempre, para mí es un placer estar acá compartiendo la palabra del Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando a que todos nos podamos conectar, debido pues a los problemas técnicos que hemos tenido por internet. El hermano William nos ha podido conectar, me imagino que habrán otras personas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, el Señor nos guíe y nos ayude. Mientras se conectan todos, bueno, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Amado Padre, pedimos tu bendición, tu poder, tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Padre, necesitamos ver tu gloria. Necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu controle nuestras vidas, Señor. Nosotros somos parte de tu novia, Señor. Y tú sabes, amado Dios, que tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú te quieres glorificar en cada uno de nosotros, Señor. Y tú amas, Señor, que cada uno de tus hijos se congregue, Señor, pueda traer estas buenas nuevas en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Porque es palabra, Padre, para nuestra salvación. Es palabra, Señor Jesucristo, que nosotros vamos a entender el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por permitir, Padre, que en este día nosotros tengamos los conductos espirituales limpios, Señor. Límpianos, Señor, perdónanos de todas nuestras maldades, todas nuestras rabietas, de todas las cosas malas que hemos hecho. Padre, límpianos, Señor, porque, Padre, tú eres el único que nos puede santificar por la obra de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu poder, por tu amor y tu bendición. Bueno, esperando a que todos se hayan podido conectar. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su santo y poderoso Espíritu. Y permitirle al Señor que Él tome el control y el dominio de nuestras vidas. La Biblia dice que los tiempos son malos y los estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro entorno, todo lo que está pasando en cada país y todo lo que pasa en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos examinar, como cuando Juan le dijo a Jesús que habían unos hombres que no le seguían, que si él mandaba que descendiese fuego y los consumiera. Y Jesús les dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? En este tiempo yo creo que usted puede mirar qué es lo que hay en su corazón, en un tiempo en el cual usted se siente confrontado con su realidad, confrontado con su fe y mirando todos los acontecimientos que están pasando. Bueno, en esta mañana yo quiero hablar sobre un pequeño tema que se llama amnesia espiritual. La palabra amnesia quiere decir lo siguiente: pérdida total o parcial de la memoria se produce por las crisis emocionales, por las drogas, por el alcohol. Y entonces la amnesia es ¿qué? Una pérdida de la memoria. Y otra explicación de amnesia quiere decir pérdida de identidad, conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirse del resto. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es lo que tú has demostrado en este tiempo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuáles son las características que has reflejado? ¿Has reflejado las características de los impíos o las características de un hijo de Dios? Por eso nosotros debemos de poner cuidado. Y amnesia espiritual es la pérdida total o parcial de la memoria. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿has perdido la fe? Porque tus hechos no pueden demostrar lo contrario a la fe. O sea, si tú tienes fe, con tus hechos debes de certificar esa fe. Entonces, mire, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y fue algo glorioso, la escogencia que Dios hizo con nuestro padre Abraham. Y entonces, mire las características que Dios le dio. Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ahí estamos viendo la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo soy un hijo de Abraham, yo tengo esas mismas promesas, esas mismas bendiciones. Pero mira el requisito que Dios le hizo. Y nosotros vemos que la palabra de Dios dice, yo juré por sí mismo, por mí mismo, el pacto de Abraham vindicado. Y algo claro en esto cuando nosotros leemos todo el versículo 12, el versículo 13, el capítulo 13, todo. Experimentamos que Abraham no cumplió con lo que Dios le había dicho. Abraham se llevó a su papá, se llevó a su hijo, se llevó muchas costumbres. Y entonces Dios le dijo, mire, Abraham, yo quiero hacer de ti una grande nación, pero le está diciendo, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti. Bueno, Dios le está hablando a Abraham y Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Mira, Dios te está diciendo, vete de esas viejas costumbres, vete de esa parentela que cuenta chistes de doble sentido. Aléjate de esas personas que van a batallar contra tu alma. Eso es lo que quiere decir todo eso. O sea, Dios le dijo, mira, tu parentela es idólatra, tu parentela es engañadora, tu parentela hace cosas malas. Y eso va a destruir tu alma. Entonces, mire, la palabra dice, y yo haré de ti una gran nación. O sea, Dios te está diciendo que el que a Él viene, Él no le echa afuera. Pero la Biblia dice que tú tienes que confesarle como tu Señor y Salvador. Entonces la palabra Señor es el que gobierna. Salvador es el que te redimió a través del sacrificio en la cruz. Y la palabra haré quiere decir, Él te va a manejar, tú le debes de obedecer y tú te tienes que convertir a Él. Eso le dijo Dios a Abraham, haré de ti una gran nación, haré de ti y te prosperaré y te bendeciré. Y usted dirá, es que yo llevo tantos años en el Evangelio y yo no veo las bendiciones. Mire, Abraham, siendo el padre de la fe, tuvo que cumplir con todo esto. Hasta que él no se separó de Lot, hasta que su papá no se murió, no le fueron dadas esas bendiciones, esas promesas. Por eso Dios te está hablando hoy y te está diciendo, mira, yo quiero hacer de ti algo nuevo, quiero hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque yo te escogí, yo te he amado con amor eterno, dice el Señor. Vamos al libro de Amós, que está cerca de Daniel. O sea, nosotros podemos observar lo que Dios le está diciendo acá al pueblo. Y Dios va a hablar con cada uno de nosotros. Y usted puede ver que usted ha sido escogido. Amós 3, versículo 1 al 8, dice, oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, el Señor, ¿quién no profetizará? Mira lo que nos está hablando acá. Y esto es una secuencia del pecado de Israel. Dios los empieza a confrontar y le dice, oí esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros. A vosotros os he escogido. Usted y yo tenemos un pacto diferente, un pacto que no tiene cualquiera. Usted y yo cuando nos acercamos a Él, nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras. Nosotros empezamos a tener una identidad. Y usted debe saber que Jesús les dijo, enseñándoles a que guarden todos mis mandamientos.
Jesús les dijo, id y hacer discípulos y enseñan a que guarden, a que hagan mis mandamientos, a que sean diferentes. Entonces Dios te escogió a ti. En el Antiguo Testamento escogió a un pueblo que estaba en Egipto. Lo llamó, un pueblo que estaba en pecado, que estaba en los placeres del mundo, y le fue diciendo, mira, esto no se debe hacer, no codiciará a la mujer del prójimo, no tendrás envidia, no tendrás rabia, santificarás el nombre del Señor, bendecirás las fiestas del Señor, no matarás, no hurtarás, no irás falsos testimonios. Entonces el Señor empezó a darles unas normatividades, una identidad. O sea, nosotros, los que vimos, o los latinoamericanos, nos identificamos. La identidad que usted y yo tenemos es que hablamos español. Tenemos un comportamiento parecido a los españoles, porque descendimos de allá. Tenemos mucho de español y tenemos mucho de africano, tenemos mucho de árabe. ¿Por qué? Porque esa era la identidad de todas esas personas que nos vinieron y nos invadieron. Entonces nosotros debemos de saber que el Señor escogió a ese pueblo para que se identificase entre ellos y manifestasen las características que debe tener cada región, que debe tener cada ciudadano. Por eso cuando yo digo soy cristiano, yo debo de manifestar esas y dar a entender esas características. Entonces usted dice, vea, pero es que mi vecino hace esto, hace aquello y nunca le pasa nada. No, porque es que Dios te escogió a ti y Dios te va a corregir y Dios va a hacer que tú mires hacia Él y te acuerdes del pacto que hiciste, porque es que a ti te está ofreciendo vida eterna. Al vecino, si él no se acerca, él tendrá que pasar por el juicio. Y allá no hay misericordia. Él tendrá que responder por su alma. Pero en este momento, cuando tú te acoges al plan divino, Jesús responde por tu alma. Jesús dice que el que se avergonzare de él, yo me avergonzaré delante de mi Padre el día del juicio. Entonces, mira, las personas no hacen la voluntad de Dios. Nosotros vemos que Pedro, cuando fue capturado, Jesús le dice, pero es que tú vistes como Él, tú hablas como Él. Tú te comportas como Él. Mira la identidad que tenía Pedro. Yo te pregunto, ¿tú tienes la identidad de un cristiano? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de confrontarnos. Debemos de mirar lo que hay en nuestro corazón. Porque del corazón emanan los pensamientos. Emanan, dice la Biblia, que salen los adulterios, los homicidios. Salen todas estas cosas. Entonces el Señor está advirtiéndole acá al pueblo y le está diciendo, mira, a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré, a usted y a mí, si no conocemos las exigencias para ser adoptados. O sea, Jesús le estaba hablando acá al pueblo, le dice, a vosotros os castigaré por vuestras maldades. No los iba a castigar porque estaban haciendo algo bueno, no, porque estaban haciendo algo malo. En todo este tiempo, y por eso yo quiero que tú mires, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el predicador, no, es lo que dice la Escritura. Él está buscando una novia sin mancha y sin arruga. Él está buscando a alguien que le refleje. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo para que nuestros hijos nos imiten, para que nuestra esposa nos imite, para que tu esposo te imite. Entonces nosotros tenemos que saber cómo Dios, lo que Dios nos está exigiendo. Y yo os castigaré por vuestras maldades. No te va a castigar porque haces algo bueno. Y usted dice, bueno, ¿y Dios por qué habla esto ahí? ¿Por qué nos está hablando de que Él nos va a castigar y que nos va a destruir? Y nosotros vemos que el mismo Dios a los cuales los israelitas, los judíos adoraban, fue el mismo Dios que los destruyó en el año 70. Destruyó el templo. Fue el mismo Dios que destruyó a Samaria en los días de Amós. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron tener la identidad. Ellos estaban sufriendo de amnesia. Ellos estaban olvidando que Dios les había dado unos estatutos, unas ordenanzas, unos mandamientos para que ellos cumpliesen. Ellos quisieron vivir y nosotros sabemos que en esa época Samaria era una ciudad, era una ciudad turística.
Era una ciudad donde todo el mundo comerciaba y cuando hay esto sucede que hay mucha diversión, hay mucha prostitución, hay juegos, hay cosas, pero la palabra de Dios empieza a menguar. La palabra de Dios en estas ciudades es muy poco el pastor que se para por la palabra de Dios. Entonces Dios empezó a predicarles fuerte, empezó a decirles, mire, yo no quiero destruirlos, pero yo los voy a destruir por su maldad. Y empezó a levantar 8 pueblos del norte. A los asirios, empezó a levantar a todos estos pueblos que vinieran y los invadieran, los saquearan, los maltrataran, los ultrajaran. Entonces, si tú y yo no tenemos la adopción de los hijos de Dios, por eso el profeta predicó adopción. Y nosotros tenemos que vigilar. A nosotros no se nos puede olvidar que usted y yo tenemos esa promesa. ¿Usted cree que porque escucha culto cada 8 días o 2 veces a la semana, eso es suficiente? No, la adopción es lo que nos hace llegar a las bodas del Cordero. La adopción es lo que nos va a hacer ser la esposa de Jesucristo. Por eso usted no puede tener amnesia, usted no se le puede olvidar lo que el Señor te está exigiendo. El Señor te está diciendo que tú tienes que tener la estatura del varón perfecto. El Señor te está demandando que tú te entregues de corazón, cuerpo y alma. Por eso nosotros no podemos ser como Israel. Por eso dice 1 Corintios 10, nos habla de que todas estas cosas nos acontecieron para darnos ejemplo a nosotros. Como ejemplo, nos mostró cómo Dios había destruido a los israelitas cuando se rebelaron, cuando murmuraron, cuando maldijeron, cuando dijeron todas estas cosas. Nos mostró cómo había hecho todas esas cosas para que usted y yo no caigamos en lo mismo. Por eso nosotros debemos de decirle, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que hay en mi interior. Muéstrame, Señor, si yo estoy padeciendo de amnesia, si no estoy dando una identidad. Mira, a mí la cédula de ciudadanía de Colombia me sirve para identificarme solo en Colombia. Yo tengo que tener una identidad en el resto del mundo. Y a mí la cédula no me sirve de identidad. La cédula me sirve solo para Colombia. El pasaporte es la identidad que yo tengo delante de las otras naciones. Usted sabe que usted debe tener la identidad de Cristo. Usted no puede estar jugando a jugar a la iglesia. No, usted tiene que decirle, Señor, yo quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero dejar de estar jugando a la iglesia. Por eso nos habla de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, las que no quisieron llenarse del Espíritu Santo, las que no quisieron tener una experiencia personal con Él, las que no quisieron identificar a ese Dios vivo, las que no quisieron manifestar su gloria, fueron las que tuvieron que pasar por la gran tribulación. Entonces Dios nos está hablando acá y nos hace una reprensión y nos dice acá en el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son las personas que te rodean? Sales del culto y vas y de pronto te rodeas con gente que dice chistes de doble ánimo, de doble sentido, chistes que pervierten tu mente. Miren, nosotros tenemos que batallar contra los pensamientos de nuestra mente. Nosotros tenemos que batallar contra todo lo que nos puede estar afectando el área espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos jugando, nosotros estamos tratando de llegar a la vida eterna. Y solo podremos llegar a esa vida eterna si seguimos los pasos de Jesús. Entonces, Dios te está preguntando a vos y te está diciendo, mira, ¿cuáles son tus amigos? Yo no puedo decir que soy cristiano y ando con una persona bien vulgar. O yo no puedo decir que soy honrado y anda con todos los ratas del barrio. Yo no puedo decir que no soy un hombre adúltero y me reúno con amigos que se la pasan en bares, que se la pasan llamando a chicas de divorciadas, todo eso para salir con ellas. Eso tarde o temprano me va a contaminar. La Biblia dice en el libro de Proverbios, tal es su pensamiento, tal es él. Por eso Martín Lutero decía, mira, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido. Esos pensamientos tarde o temprano te van a permear. Esos pensamientos tarde o temprano te van a hacer daño. Por eso dice también el libro de Corintios, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres.
Por eso tú debes de empezar a ser selectivo. No, es que yo no puedo ser legalista. No, usted está jugando de la vida eterna. Usted está jugando muchas cosas para que siga de pronto en el mismo rol. O sea, Dios llamó a Abraham y le dijo, tú te tienes que separar de esa familia que es borrachina, de esa familia que se la pasa yendo a prostíbulos, de esa familia que se la pasa en peleas, en contiendas. Tú te tienes que separar de eso. Tú te tienes que separar de esa gente que te hace daño. Ah, que es que nunca más los puedo volver a llamar. Sí, los puedes llamar, les puedes dar una palabra, pero esa unción se va pegando. Por eso el Señor es enfático en decirte, tal es su pensamiento, tal es Él. Y Dios tarde o temprano te va a mostrar. Si tú sigues acercando, mira lo que le pasó a Sansón. Sansón tenía un voto nazareo delante de Dios. Sansón hablaba con Dios. Sansón glorificaba a Dios. Pero dice que Dalila lo redujo a mortal angustia para revelarle el secreto. Y lo redujo a tal punto que le sacaron los ojos. Y por más que Sansón clamó y dijo, sus ojos no le fueron devueltos. O sea, tienes que reaccionar. Mira, muchas de las personas que han ido a la universidad o tienen un negocio, saben de que muchas veces tienen que hacer unos sacrificios sobreabundantes para sacar la carrera adelante, para sacar el negocio adelante. Tienen que hacer tantas cosas que un trabajador de pronto no hace. Pero mira la diferencia, tú eres patrón. O mira la diferencia, tú eres un profesional que tienes una oportunidad de conseguir un mejor salario que una persona que no ha estudiado. Esta es la pequeña diferencia en lo natural y en lo espiritual es lo mismo. Por eso tú tienes que empezar a ser selectivo. Y por eso dice la palabra, el que no dejaré casa, el que no dejaré madre, el que no dejaré padre, el que no dejaré todas estas cosas, por causa de mí, no es digno de seguirme. Yo no les estoy diciendo que es que nosotros no podemos volver a saludar, no, entiéndame. Si usted ve que alguien le está haciendo daño con los comentarios, aléjese. Por eso dice la palabra ahí, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Por eso el Señor nos colocó miles de ejemplos, tal es su pensamiento, tal es Él. Por eso nosotros debemos de alejarnos de esas personas. Dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya enviado o no haya hecho? Mire, nada puede recibir el hombre si no le fuera de parte de Dios. Nada, mi querido y amado hermano. Por eso dice, acá nos está siendo enfáticos y nos está diciendo, mira, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Y por qué nos está hablando esto? Nos está hablando que Dios le mandó una advertencia a Nínive y le dijo, mira, Nínive en 40 días va a ser destruida. Pero llegó el rey, ayunó, clamó, dice que se convirtieron de sus malos caminos, porque era una nación impía. Dice la historia que Nínive era una nación que practicaba las hartas torturas, eran especialistas, eran personas que sabían cómo atormentar a las personas y se arrepintieron y Dios no las destruyó. Dios le estaba diciendo acá a Israel, mira, ¿hasta cuándo yo los escogí a ustedes para que fueran diferentes, para que hicieran la voluntad del Señor, para que glorificaran su santo nombre? Y dice que se corrompieron. Entonces Dios les dijo, ese mal ha sido a causa de vuestras transgresiones, de vuestras rebeliones. Hoy nosotros podemos ver el mal que ha venido a nuestro país. Y nos falta orar más por nuestros gobernantes. Mira, algo importante, estaban mostrando unos sueldos alarmantes que le pagan a la gente de Ecopetrol, a unas secretarias pagándoles 23 millones de pesos. Eso es descomunal. Y nosotros
Estamos viendo que esto ha abierto los ojos y si nosotros delatamos, porque hay una veeduría del pueblo, hay que delatar esas nóminas paralelas. Hay que decirle al Señor que siga utilizando a esos periodistas para que sigan destapando todas esas ollas podridas donde hay gente que ni siquiera terminó el bachillerato o terminó el bachillerato y ganándose 20 y pico de millones de pesos en las petroleras. Eso lo vi esta mañana. Lo vi porque me llegó el anuncio y yo dije, Señor, mira, si combatieran esa corrupción, Colombia no tendría tanto problema. Entonces, mira, nos está hablando de que Jehová no mandará, no vendrá a la ciudad un mal que él no haya hecho. Y nosotros podemos observar que Cali fue entregada por Jorge Iván Ospina hace un año, el 12 de mayo del 2020, a Changó, fue consagrada. Yo sé que hay muchas hermanas en la iglesia y hay hermanos que oraron y reprendieron a iglesias, pero de pronto no seguimos batallando. Y mira lo que es Changó. Los atributos de Changó es trueno, rayos, que es la fuerza para la guerra. Changó era guerrero y brujo, dueño de los tambores, del baile y de la música. Nosotros podemos ver todo lo que ha pasado en Puerto Resistencia, donde todo esto que habla acá, lo que hizo hace un año el alcalde de Cali, está pasando con tambores, con bailes, con brujería, porque hemos visto la brujería. Es tiempo de que sigamos reprendiendo a Changó. Es tiempo de que cancelemos todo pacto que haya hecho el alcalde de Cali, que hayan hecho muchos alcaldes, muchos gobernadores que son brujos. Es tiempo de que la iglesia se aperciba de la palabra de Dios. Porque si nosotros no intercedemos, si nosotros no clamamos, la ciudad, el país se va a consumir en desgracia cada vez más. Hay que orar por estas personas que están destapando todas estas nóminas paralelas. Hay que orar y decirle al Señor que reargulla al presidente. No es tiempo de nosotros condenar y que maldigamos a un presidente, no. La palabra nos dice que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. Es tiempo que tú y yo le digamos al Señor que le dé temor y temblor al presidente. Es tiempo de que tú y yo le digamos al Señor que reprenda a todos esos hombres que han querido robar todo el presupuesto nacional, que reprenda esas obras, que los haga que se conviertan y si no se van a convertir, que los destituyan. Y es tiempo que le digamos al Señor que meta su mano en Colombia. Glorifiquemos el nombre de Dios y entonces nosotros podemos ver que así como pasó con Cali que se consagró, Israel estaba en la idolatría, Israel estaba cayendo en la inmoralidad sexual. Mira, una de las cosas que le pasa a Cali es que es una de las ciudades con más alto índice de personas que no se casan. ¿Por qué? Porque en Cali es muy normal tener la tiniebla, el tinieblo, amiguitos cada 8 días se ven. O sea, están pisoteando la palabra de Dios. El Señor nos dio unas normas, unos decretos. Es hora de que nosotros como padre, bueno, pongámosle límite a nuestros hijos. Es hora que como nosotros como padre les digamos, una vez el hermano Urana le dijo a Billy Paul, bueno papá, usted va a ser mundano, de aquí para afuera está su maleta si va a ser mundano. Si va a respetar las normas en mi casa usted es bienvenido. Él se descarrió 1 o 2 años, pero luego volvió arrepentido y convertido. O sea, nosotros tenemos que pararnos y empezar a colocar, porque es que Dios nos escogió para que fuéramos diferentes. No para que consintiéramos las cosas que consienten los mundanos. A mí me ha tocado orar, clamar por muchas cosas. Me ha tocado pararme por la palabra de Dios. Me ha tocado hacer cosas que uno diría, uy, parezco cruel. Pero luego he visto el resultado apacible. Nosotros no podemos dejar que nuestros hijos cojan ventaja. Nosotros no podemos dejar como mucho predicador que por ganarse unos pesos de más apoyan la homosexualidad. Dios ama a esa persona, pero la está amando y el amor quiere decir que Dios, si Él se dispone, lo cambia, pero nosotros no podemos avalar. Porque es que si usted empieza a manosear, usted empieza a dejar manipular la situación, usted va a
adquiriendo amnesia espiritual, usted va perdiendo la identidad de ser un cristiano. Pablo decía que él volvía a sufrir dolores de parto hasta que Jesús fuera edificado en ellos. Pablo también me decía que él no ha rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Por eso él no es culpable de la sangre de ninguno. Pablo decía que vosotros no habéis padecido aún hasta la sangre. Entonces nosotros tenemos que abrirnos los ojos y empezar a reconstruir el templo, reconstruir en nuestra casa el tabernáculo, orar, empezarle a decir a los muchachos, mire, esto es lo lícito delante de Dios. Israel cayó en esclavitud, Israel cayó bajo la maldición. Muchas personas de esas murieron y están esperando el juicio para ser condenados. En este momento ellos están en el abismo, que es una parte que es horrible. Una parte donde usted sufre una angustia que no se sufre acá, ni se ha sufrido ni se sufrirá acá en la carne. Por eso es bueno que usted y yo le digamos al Señor, Señor, si tengo amnesia de algo, muéstramelo, ayúdame, corrígeme, Señor. Porque la Biblia dice que nosotros pasamos por el juicio aquí en la tierra, a través de las Escrituras, para no pasar en el juicio allá donde no hay misericordia. Amado hermano, nosotros tenemos que disponernos, nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Porque es que, mire lo que dice Santiago. O sea, Santiago nos habla algo de la identidad. Usted no puede estar borracho y ebrio a la misma vez. Eso es ilógico. Entonces Santiago nos habla y nos pone un tema ahí claro para que usted y yo recapacitemos. Yo no puedo ser solamente cristiano cuando voy a la iglesia. No, cristiano se es en toda su integridad. Hay unas características que lo identifican. Hay una identidad. Por eso la Biblia me dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos. ¿Usted es un testigo del poder de Dios? Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Usted nunca va a encontrar eso. Que por la misma abertura la fuente eche agua dulce y amarga. Se es dulce o se es amarga, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Santiago nos está hablando acá sobre esta experiencia y nos está hablando que nosotros tenemos que mirar qué es lo que queremos. De pronto usted puede tener muchas frustraciones en la vida. De pronto yo he tenido muchas frustraciones en la vida. Pero si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a recibir la bendición espiritual. Nosotros vamos a recibir lo que Dios quiere para ustedes y nosotros. Mira la identidad que nosotros tenemos con nuestra familia. Primero es que fuimos casados. Algo que me identifica con la familia que yo tengo es que los hijos son parte del hogar. Que todos pensamos algo parecido, algo igual. Nos identificamos, identidad es que es algo similar. Por eso nos decía, andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. Por eso nosotros tenemos que vigilar. Entonces nosotros no podemos dejar que esa amnesia nos rodee, nos lleve a hacer las cosas que hacen las demás personas. Por eso nosotros vemos lo que le pasó a la mujer de Lot. Lot le predicaba de vez en cuando a su esposa. Pero Dios hizo lo que más pudo con esa mujer. El Señor la sacó de Sodoma y Gomorra. Pero a mitad del camino ella decidió regresar a sus viejos hábitos. Empezó a codiciar cómo la trataban, empezó a desear identificarse con Sodoma y Gomorra y cayó allá. Usted tiene que saber que usted tiene que identificarse con nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nosotros tenemos que ser limpiados, nosotros tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, por lo menos, normalmente a las personas que les da amnesia, son personas que sabemos, como dice ahí, que son personas que son alcohólicas, drogadictas o han experimentado unas crisis emocionales. Y esto normalmente, en esas crisis emocionales, se experimenta eso cuando las personas vienen de la guerra, cuando las personas han tenido un traumatismo, han visto cómo tiraron una bomba y mataron a su amigo. Entonces, dice que
uno de los mejores remedios para que las personas puedan subsanar ese problema de la amnesia es identificándose con algo. Entonces le muestran, por lo menos, supongamos que yo sufrí amnesia espiritual o amnesia normal en mi cuerpo. Entonces, mi familia, ¿qué hace? Me muestra fotos donde yo estoy cargando a las niñas, donde yo estoy cargando a mi niño, donde yo me he casado con mi esposa, muestran fotos donde yo compartí cosas. Y entonces dicen los médicos que esa amnesia se subsana más o menos yendo con esta persona a lugares donde a él le gustaba ir. Algo que va a hacer que él se identifique con esas personas. Entonces, en ese proceso que la gente experimenta algo que en el pasado le gustaba y él ahora está como un niño aprendiendo, él va a ver que eso le fascina, que eso le encanta, y entonces su cerebro va a empezar a trabajar, a dar vueltas, cuando ¡pum!, se le prende un bombillo por allá y empieza a tener los recuerdos cuando disfrutaba. Cuando disfrutaba, por lo menos cuando Laura y Ana peleaban que porque querían el mismo maletín del mismo color, y el papá dijo, vea, sencillo, les voy a comprar el mismo maletín a las dos, y Laura no quería, que yo compro otro. Y le dije, no señora. Y entonces empezaron los recuerdos a trabajarle al papá. Y empezó, y de pronto empezó cuando llevaba a las niñas a la rueda, o cuando íbamos de pronto a la playa, o de pronto cuando íbamos a un río. Y empieza a trabajar. Eso es en lo normal, en lo secular. Mi hermano, cuando tú estás empezando a tener esa amnesia, nosotros somos limpiados por el lavacro de la palabra, por el lavamiento, nos dice el libro de Efesios 5, donde nos habla eso. Cuando tú empiezas a escudriñar las escrituras, vas a empezar a ver que las cosas del mundo salen de tu vida, que la palabra de Dios gobierna en ti, que el Espíritu Santo se deleita, se manifiesta y glorifica su santo nombre. Por eso usted debe glorificar el nombre de Dios, por eso usted debe glorificar la palabra, leerla. Yo por lo menos cojo a mi hijo y le digo todos los días, venga, léame la palabra, ¿qué entiende? ¿Qué hace? Hacemos devocional. Eso hacemos. Yo le digo que él va a ser un predicador. Yo le digo que él ya canta alabanzas. Ya hace especiales. ¿Por qué? Porque eso es lo que le he inculcado a través de mi vida. Mi esposa y yo le inculcamos eso a él. A las niñas le inculcamos lo mismo. Y Laura y Ana, usted las ve, hacen un devocional, y perdone que hable en nombre propio, pero es lo que yo puedo testificar. Mis hijas me dicen, papá, ¿qué pasa que nos ha enviado el devocional? Papá, mira, no entiendo esto. O en estos días que hicimos el ayuno, qué rico, gloria a Dios. No fue iniciativa del papá, fue iniciativa de las niñas. Yo he hecho ayuno también con mi esposa, hemos hecho vigilias. No porque me dicen que es que vamos a hacerlo en la iglesia. No, lo hemos hecho acá. Porque hay una identidad, algo que nos identifica, algo que compartimos, algo que vivimos, algo que glorificamos. Porque nosotros no queremos estar desapercibidos. No, entonces, mira, si alguien está sufriendo esa amnesia espiritual o amnesia física, mira, usted tiene cómo contrarrestarlo. Le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús no les dijo nada, pero luego dijo Pablo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Le dijeron al profeta, al hermano Branham, Señor Branham, ¿qué hago? Porque es que yo siento que la palabra como que no me llega, como que no me gusta orar. Le dijo, ¿sabe cómo usted contrarresta eso? Ore y ayune y lea la palabra de Dios, y va a ver que el fuego se enciende, el fuego se va a encender en tu vida. Por eso dile, Señor, yo necesito que enciendas ese fuego, quiero tener ese fuego en mi vida, quiero proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque nosotros vemos esos casos de amnesia. Y mire lo que nos muestra acá en el libro de Daniel 4, versículo 27 al 36. Fue el hombre más poderoso que ha habido en la tierra. Y se puso a jugar con Dios. Y no quiso hacerle caso a Dios. Y mira lo que le pasó. En Daniel 4 nos habla de todo lo que le ha pasado a este hombre.
¿Y por qué le pasó? Mira, el profeta le dijo que tenía que hacer, que hiciera un poco de cosas y él dijo, no, yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Pues al fin y al cabo, pues mira, yo tengo la provisión, yo tengo mi familia, tiene que depender de mí, esto y lo otro. Y vea todo lo que le pasó. Versículo 27 al 36. Amén. Le dice Daniel acá, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para todos los que has oprimido. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Mira, 12 meses después de que el profeta le dio la interpretación del sueño que le había tenido. No quiso hacer, no quiso escuchar, se le olvidó, tuvo amnesia, se le olvidó de la palabra. El profeta le dijo, redime tus pecados, haz justicia. Mira, no seas impío, no hagas lo de los demás. No sigas fornicando, no sigas adulterando, no sigas mintiendo, no sigas engañando. Y entonces dice, al cabo de 12 meses paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Les estaba haciendo una pregunta a todos sus súbditos. Se estaba echando perfumes, se estaba creyendo mucho. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te sea, dice el Señor a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres, él está en medio de los hombres, te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas al Altísimo que Él tiene poder, tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre y cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Mira, este hombre anduvo en soberbia, este hombre tenía de qué ser soberbio, porque era el rey de la tierra prácticamente, había conquistado todo, había hecho grandes logros, pero fue Dios el que lo levantó. Dios lo levantó para juzgar a Israel, Dios lo levantó para magnificar su palabra, Dios lo magnificó. ¿Por qué? Porque a lo último, mira, él hizo esta oración y luego muere. No sé cuánto tiempo pasó, pero dice, ahora yo Nabucodonosor alabo en grandemente al Rey de los cielos. Ese hombre, pues según lo que dice ahí, porque nos sigue contando, hizo cosas muy malas, pero de ahí no vuelve a decir nada más. Mire, engrandeció a Dios. Yo considero, no puedo decir nada más. Viendo este relato y que ya ahí él muere después de eso, yo creo que ese hombre fue salvo. Se arrepintió de todas sus cosas. Se arrepintió de todo lo malo que había hecho. Por eso, no te dejes gobernar por la soberbia. Este hombre tenía todo el poder. El profeta Daniel le dijo, redime tus pecados. Confiesa las faltas que has hecho.
No sigas ultrajando a tu esposa. No sigas ultrajando a tu esposo. No menosprecies a ese esposo que de pronto trabaja por ayudarte en lo que más puede. De pronto él es limitado económicamente, o de pronto tú eres limitada económicamente. No se menosprecien. ¿Por qué? Porque, mira, Dios reprende al soberbio. Por eso dice, mira, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Digámosle al Señor que no nos deje olvidar esto. Todo lo que le pasó a Nabucodonosor, todo lo que le pasó. ¿Usted cree? Un año después que vino la palabra, se cumplió 7 años como una bestia, como un animal. ¿Por qué? Por no hacer caso. De pronto tú has llevado un tiempo en el cual has sido humillado. De pronto llevas un tiempo en el cual has visto muchas cosas que de pronto tú dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dice, redime tiempo. Confiesa tu pecado, confiesa tus faltas. No se te olvide que el que no confesare no hallará misericordia. Entonces el Señor te está hablando y me está hablando a mí, a cada uno de nosotros, para que no nos dejemos contagiar. La Biblia dice que también hubo un endemoniado, y esto lo quiero decir para las mujeres, para los hombres que a veces vestimos mal. Mira, la gente dice, pero es que no, la ropa no pasa nada. No, señor. No, señor, sí pasa. Usted no se le puede olvidar, no puede tener amnesia. Esto tiene una consecuencia. Está en Lucas 8, versículo 26 al 29. Mire lo que hace un demonio. Y ese demonio lo tiene usted cuando utiliza straples, cuando utiliza chicles, cuando utiliza licras, cuando utiliza lo que sea. Cuando usted está mostrando más de lo que debe mostrar. Eso es un demonio que te quiere gobernar. Y mira, cuando uno no le pone cuidado, este hombre dice, el hermano Branham, que era un buen hombre. Él iba a la iglesia, pero empezó a darle amnesia. Se le empezó a olvidar, dijo, no, mira, yo hice este pecado y no me ha pasado nada. Pero mira lo que pasó. Versículo 26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba espíritus a que se fueran allá al abismo, que saliesen de ese hombre y se fueran al abismo. Entonces dice que este espíritu se había apoderado de él y lo ataba con cadenas, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Amén. Mira, un hombre que se quita la ropa, un hombre que no duerme en su casa, un hombre que podía reventar las cadenas que fuera. Y entonces dice acá la palabra de que este hombre era endemoniado hace mucho tiempo. Ya no vestía la ropa decente. Cuando tú empiezas a ver que ya no te incomoda ponerte unas cosas acá que se te noten las cosas que no deben de notarse, está entrando un demonio. Legión tenía 2000 demonios. Legión. Dice el hermano Branham que una mujer, para que empiece a hacer eso, a desvestirse, a mostrar así esas cosas, porque tiene 1000 demonios. A los 2000 ya pierde la razón. Y entonces este hombre fue expulsado. Fue expulsado. Dice que él de su casa, dice el hermano Branham que su hija le daba miedo cuando su papá se acercaba, porque llegaba y hacía estragos. El hombre tenía una amnesia, o sea, él había perdido, él había perdido la conciencia, él estaba siendo poseído por un demonio. Entonces no vestía ropa, él estaba siendo controlado. Entonces, mira, nosotros sabemos que la palabra impelido quiere decir impulsar a hacer algo. Usted tiene que reprender ese demonio que te ha impelido. Debes de decir, Señor,
tú eres mi Señor y Salvador. Reprendo ese demonio que me dice que me debo colocar minifaldas, que me debo colocar chicles, que me debo colocar straples, que me debo colocar unas tangas para que me codicien, que me debo colocar esto. Hermanita, este hombre se desnudaba y ya no había nada que hacer, pero Jesús llegó. Tú no has llegado a ese punto, amada hermana. Pero si te descuidas, si sufres de amnesia, puedes llegar. Hoy vemos que no hay que ir a una sala XX para ver las mujeres desnudas. Hoy vemos que es horrible. Uno de hombre y veces se siente mal. Porque es que somos seres humanos. Y hay mujeres muy bonitas. Y el diablo le dice, o la mente, la carne le dice, mírala. Y uno tiene que luchar contra eso. Entonces, amada hermana, dígale al Señor que reprenda ese espíritu que te impelide, que te hace que tú hagas lo que Él quiere. Ese hombre dice que era impelido por el demonio para ir a vivir a los desiertos. ¿Usted se imagina las altas temperaturas que este hombre pasaba en el desierto? En el desierto de noche se pasan unos fríos aterradores. Los demonios lo atormentaban. Y si tú le das cabida a ese demonio, si tú dejas que tu hija se coloque esas cosas, mira, tú lo estás patrocinando. Entonces dile al Señor que te ayude. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 15 al 17. Y es un texto que nosotros leemos mucho. Pero mira lo que habla de este hombre que el demonio le hacía que quitara la ropa. Tienes que mirar qué demonio puede estar susurrándote al oído. ¿Qué demonio te quiere convertir a él? ¿Qué demonio te quiere poseer? Tú no debes de mirar la moda de Hollywood. Tú no debes de mirar la moda de esas actrices que son unas vagabundas. Que es que esta actriz es cristiana. Una actriz cristiana no se besa con otro hombre que no sea su esposo. Una actriz que se dedica a ser cristiana nunca va a mostrar más de lo que debe mostrar. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es la identidad suya y cuál es la identidad mía. Mira, hay actores que solo actúan para hacer películas cristianas y son pulcros, pero usted no los ve en unas escenas fuertes, no los ve en nada de eso. Entonces, versículo 15, Apocalipsis 3, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Volviéndonos a Santiago, por una fuente no sale aguas dulces y no salen aguas amargas. Entonces no eres ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagine que Dios soporta más a un frío que a un tibio. Esos que andan haciendo golpes de pecho y no tienen, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, siempre están tratando de aprender, pero nunca llegan al conocimiento de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces mira lo que nos habla acá. Por cuanto no eres frío ni caliente, te van a vomitar. Si vas a seguir en esa tibieza espiritual, te van a vomitar. Entonces, por cuanto tú dices yo soy rico, entonces, por cuanto tú dices yo soy cristiano y yo no tengo necesidad porque Jesús ya pagó el precio por mí. La Biblia dice que nosotros somos santificados a través de la obediencia por el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. O sea, nosotros tenemos que poner parte, porque Dios es el que coloca el querer como el hacer en nosotros. Dios es el que lo pone, pero si tú te lees la escritura, si tú tienes un devocional, si tú haces las cosas como a Él le gusta, y de nada tengo necesidad, y no sabes, o sea, está hablando de algo que Él no sabe, que le ha olvidado, que tú eres un desventurado. La palabra desventurado quiere decir adúltero espiritualmente, no se puede servir a Dios y a Baal, dice la palabra.
Eso quiere decir desventurado, miserable. Miserable es alguien que es incierto. Alguien que no sabe para dónde va. Y las personas tibias son así. Pobre quiere decir indigente, mendicidad. Eso dice el diccionario Strong sobre estas personas. Miserable, incierto, bueno, pobre, indigente, mendicidad, ciego, quiere decir sin revelación, nublado. Usted y yo tenemos la revelación. ¿Cómo hemos de comportarme yo como un ministro, yo como un hombre? ¿Cómo debo comportarme yo como un empresario? ¿Cómo debo comportarme yo como un empleado? ¿Cómo debo comportarme o cómo debe comportarse una dama? Cuando una dama lo llama a uno, ay, pastor, ¿cómo está? Ay, tan lindo que se ve, pastor. Ojo, ojo, ojo que ahí ya el diablo se le quiere meter a usted, papá. Y usted va a empezar de pronto a pensar, ay, no me ha llamado la hermana, a mí me gusta que ella me llame. Ay, ahí usted ya tiene la revelación que quiere venir un espíritu de adulterio. Ojo, entonces mira, tenemos que tener revelación. Y desnudo que no tiene cobertura espiritual. No cobertura espiritual terrenal, que decimos que yo voy a tal iglesia. No, la cobertura espiritual del Espíritu Santo que te reargulle, que te dice, ojo, mira, no se te puede olvidar que murieron 23,000 por causa de fornicación, cuando Balaán los incitó a que fornicaran y murieron 23,000 ahorcados. Los ahorcó el propio pueblo, porque si no iba a venir una gran maldición. Dice, no vendrá ningún mal si Jehová no lo mandare. Entonces, si nosotros estamos parados en la palabra, a pesar de lo que pueda estar pasando en nuestro país, nosotros tenemos la bendición de Dios, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la unción y la gloria de Dios. Y Dios nos va a bendecir, Dios va a hacer grandes cosas. Y mira una de las cosas que tú te puedes dar que estás frío, que estás tibio, te puedes dar cuenta, Génesis 3:8. Cuando a ti no te gusta entrar en la presencia de Dios, yo te digo, hermano, que pobrecito. Si tú haces una oración de 3 pesos, pobrecito. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios es vida. Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ti. ¿Y cómo queremos estar en la Nueva Jerusalén si no sabemos qué es entrar en su presencia? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Te estás escondiendo de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no tienes una visitación del Espíritu Santo, amado hermano? ¿Hace cuánto no te derramas, no lloras, no sos quebrantado? ¿Hace cuánto no glorificas el nombre de Dios? ¿Hace cuánto no has sido ungido por Él? ¿Hace cuánto tú dices, Señor, ¿por qué, Señor? Uy, cómo es un hombre como yo, una mujer como yo, hemos podido entrar en tu presencia, sentir ese quebrantamiento, sentir ese arrepentimiento, sentir ese vivo fuego de Jehová. ¿Hace cuánto, mi querido hermano? Mira, por eso tú no debes desfallecer. Y yo te quiero decir algo muy importante. El hijo pródigo dice que le pidió la herencia a su papá, fue y la malgastó, hizo todo, jugó, se acostó con miles de mujeres, me imagino. Y llegó a una situación en la cual él saciaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y apacentaba cerdos después de ser un hijo de Dios, después de tener la bendición del Dios Altísimo. Fue y apacentó esos cerdos y me imagino que comió esas algarrobas porque ya no tenía nada más. Dice, y volviendo en sí, se le fue la amnesia, se le fue esa cosa que le decía que él tenía que vivir de esa manera. Se le fue esa identidad de pordiosero, se le fue esa identidad
que lo tenía cegado, se le fue esa identidad que lo tenía mendigando, se le fue esa identidad donde él no tenía revelación y dijo, pero ¿cómo yo he de estar acá si yo soy hijo de mi papá? Voy a pedirle trabajo, no soy digno de entrar a su casa, pero él me recibirá como un trabajador. Aún el peor de los trabajadores de la casa de mi padre come mejor que lo que yo como, que lo que se come en esta ciudad. Y Dios lo bendijo. Dios hizo misericordia con ese hombre porque él llegó humillado delante de Dios. Por eso, mira, leamos en Primera Tesalonicenses lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor te quiere decir a ti. No pierdas el tiempo en vaneces, no pierdas el tiempo en pequeñeces. Glorifica el nombre de Dios y vas a ver la gloria de Él. Vas a ver cómo tu hogar cambia, vas a ver cómo las cosas son mejores. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Irreprensibles para el día de la venida. ¿Y qué quiere decir? Que usted tiene 3 partes en el cuerpo. El alma, que pecare morirá. En el alma solo está el Espíritu Santo o el diablo. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, dice que va y busca 7 peores, hallando esa casa barrida, ordenada, de todo, pero vacía, vienen y hacen morada con él. Pero la Biblia me dice que donde está el Espíritu Santo, allí no puede morar el diablo. Allí no puede morar. Entonces, mire, en el alma está la fe o está la duda. Pero en el espíritu están bueno, no, el espíritu, no, el cuerpo. Nosotros vemos que el cuerpo es el que alimenta al espíritu. Entonces en el cuerpo está la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Lo que tú ves va a alimentar a tu espíritu. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás oliendo? Esos perfumes que te hacen recordar esas novias que tuviste o ese novio y lo codicias aún estando con tu esposo. El oído cuando te hablan, cómo estás de linda, me encanta cómo te vistes. Tú sabes cuando es un piropo y sabes cuando alguien te está diciendo algo. No quiere decir que es que no le vamos a decir a una hermana cómo estás de bien, pero cuando ya empieza como ese tonito, como con esas pendejaditas, ahí hay un demonio. Está alimentando, el oído va a alimentar la imaginación. Y el tacto, cuando tú te toca un hermano o una hermana, un compañero de trabajo y tú sientes que, como que te dieron mariposita en el estómago, es un demonio. Tu cuerpo debe ser guardado irreprensible. Y todos batallamos de una u otra manera. Todos batallamos. Porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios, pero por gracia somos salvos. Nosotros tenemos la bendición que el Señor nos da. Entonces, mire, ese cuerpo va a alimentar el espíritu y en el espíritu está el razonamiento. La razón es algo consciente. El que tiene amnesia no está consciente, ha olvidado algo, es inconsciente de muchas cosas. La imaginación. Cuando alguien te dice algo y te dice, ay, ¿cómo estás de bonita? Y vos te imaginas ya de pronto yéndote a pasear con ese hombre o con esa mujer. La memoria. Jesús dice, no traigas a memoria lo pasado. Y hay veces queremos recordar cosas del pasado que van a deteriorar nuestra vida espiritual. La conciencia. Y nosotros debemos saber que los afectos, todo eso es del cuerpo, del espíritu. Si nosotros no tenemos bien eso, irreprensibles, no vamos a poder estar santificados. Entonces es importante eso, mi querido y amado hermano. Lucas 24, 45. Ya vamos a terminar. Por favor, denme 5 minuticos más. Lucas 24, 45. Y quiero que lo lean de todo corazón. Le pidan al Señor con todas sus fuerzas. Y dice así:
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En el nombre de Jesús, yo pido que el Señor nos abra los entendimientos para que comprendamos las Escrituras. La palabra entendimiento quiere decir, nos da inteligencia, nos da el significado y la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y para terminar, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. O sea, yo quiero que tú le digas al Señor, ayúdame. Mira, les abrió el entendimiento. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Ábreme esa sabiduría, ábreme esa inteligencia, porque yo te quiero glorificar, te quiero exaltar, te quiero glorificar todos los días de mi vida. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tú te tienes que gozar, tú te tienes que alegrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tenemos que dar gloria a Dios, porque las bodas del Cordero ya van a llegar, pero esas bodas del Cordero van a llegar a los que estén preparados. ¿Estás preparado? Por eso tienes que decirle al Señor, dile, Señor, dame el entendimiento, ábreme el entendimiento, dame la revelación, dame la inteligencia para yo poder sortear cada una de estas cosas que batallan contra mí. Ayúdame a entender el plan de salvación, la Escritura. Y entonces Dios te va a decir, mira, se te ha concedido que te vistas de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino son las acciones justas de los santos. ¿Estás actuando como un santo? ¿Tu identidad muestra que eres un santo? ¿Tu identidad muestra que eres un hijo de Dios? Por eso que el Señor Jesús toque tu corazón, te llene de su presencia, haga resplandecer su rostro y haga glorificar su palabra, porque así estaremos nosotros en las bodas del Cordero. No se les olvide, la palabra de Dios no entra y sale vacía. La palabra de Dios tiene poder. Y dile, Señor, haz que a mis hijos, haz que a mi esposo, haz que a mi esposa, haz que a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi sobrino, a mi primo se le habla el entendimiento, a mis trabajadores o a mis jefes, por las personas que Dios te ha colocado que ores. Debes de orar y decirle, Señor, mira, Lucas dice 24 que tú les abriste el entendimiento. Empecemos a abrir ese entendimiento y veremos la gloria de Dios. Que el Señor Jesús los bendiga. Shalom, shalom, bendiciones. No se le olvide orar por el presidente Iván Duque, que Dios le abra el entendimiento, por las personas que están en inminencia, que reprendamos todos esos conjuros que han hecho los alcaldes, que reprendamos todas esas cosas que tienen atormentado en este momento a muchas personas, al pueblo, que le digamos al Señor que acaben esas nóminas paralelas, que desenmascare todo eso, reficar todas esas cosas, que traiga el Señor para Colombia una transparencia en el nombre del Señor Jesucristo y veremos la gloria de Dios. Pidámosle al Señor inteligencia para el presidente, para los ministros, para que hagan lo justo y recto, y digámosle al Señor que la gente del paro quiera arreglar, que sea consciente de lo que se puede conseguir y lo que no. Que el Señor Jesús los bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones de lo alto.